Saludos, espero que estén súper bien, bienvenidas una vez más a un nuevo episodio del podcast Más que Fitness. Estamos súper contentos porque pues estamos creciendo como comunidad, así que comparta el video, dele like y igual si usted tiene comentarios, pues también déjenos ahí en la caja de comentarios que nosotros felices leemos sus comentarios. Mi nombre es Jafet Leiva, encantado de estar con ustedes, compartir estos espacios tan bonitos de información. Y el capítulo de hoy es un capítulo que en realidad puede ser todo un programa completísimo de episodio 1, 2, 3, 4, porque el tema es muy grande. Sin embargo, vamos a intentar pues comprimirlo todo e intentar pues ver algunas preguntas y ojalá pues haya capítulo 2 o capítulo 3 más adelante. El día de hoy tengo el honor de que me acompañan dos especialistas en ortopedia y traumatología. Tengo el honor de compartir con Carlos Ovares y con Mónica Alfaro. Ellos, el doctor Ovares es especialista en cadera y rodilla y la doctora Alfaro es especialista en columna. Entonces ya ustedes están imaginando y estaba pensando en un montón de preguntas que yo tengo en mi cabeza que me encantaría resolver. Entonces yo estoy como chiquito con juguete porque es interesantísimo pues tener estos espacios y poder compartir con especialistas. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación y claro, siempre esta oportunidad de brindar asesoría e información a los pacientes y más sumado con el ejercicio, pues es una gran oportunidad para nosotros. Saludos, Jafet, y a todos los que nos ven y nos escuchan, y igual agradecido por la oportunidad de tener esta conversación en este tema que siempre es importante y también de aclarar las dudas que podamos tener por ahí. Sí, genial, porque yo creo que cuando pegamos ejercicio y pegamos columna, cadera y rodilla, creo que es de los que más hay problemas en las salas de entrenamiento o motivos por los cuales vienen a entrenar o salen de aquí para allá, lo cual creo que es importante que haya una buena información en estos espacios para que la gente se informe y principalmente le tengamos cuidado porque cuerpo solo uno, salud solo una y que veamos el ejercicio más bien como, no como la cura, ¿verdad? Sino más bien como la prevención a esto. Doctor, ¿cómo van las maratones? Bien ahí. ¿Siempre? Por el nacimiento de mi bebé este año, después de Londres, se paró un poquito, pero en algún momento estaremos retomando ahí. Igual la doctora, el ejercicio lo estamos retomando. Estamos retomando, igual por el bebé, pero ya al mes retomamos un poquito y ahí vamos, porque es parte importantísima también, ya que mencionabas, no solo de las lesiones que salen de aquí, sino también los mitos de que mucha gente cree que por tener problemas de cadera o rodilla de columna, más bien hay que dejar de entrenar y a veces es todo lo contrario. Correcto, esto es porque pues ellos son grandes deportistas, son grandes profesionales, pero también son grandes deportistas. Entonces, ¿qué les parece si entramos en materia? Vamos a lo que vinimos. Entonces, doctora, cuando hablamos de zona lumbar o parte de la columna vertebral, zona lumbar, ¿qué entendemos por zona lumbar? Claro, es importante y creo que vamos a hablar mucho de la columna lumbar porque es la que más frecuentemente da síntomas. No quiere decir que no podamos tener problemas en la parte cervical o torácica, pero por frecuencia vamos a hablar más de la lumbar. La lumbar es prácticamente la zona que involucra la columna que va debajo de las costillas y lo que nos une el tronco con la pelvis. Y es muy importante porque principalmente al nosotros ser bípedos, ¿verdad? Y caminar en dos piernas, pues tenemos muchos más problemas en esa zona. Y además es la que primero se nos desgasta a partir de ya los 25, 30 años, así que jovencitos. Correcto. Ese tema del desgaste es inevitable. Es inevitable. Esa cascada generativa que empieza a los 25, todos la vamos a tener, lo que pasa es que unos en mayor o menor medida. No todos vamos a tener la misma columna a los 60 años, por eso algunos tienen síntomas y otros no. Correcto. Y esta parte de columna lumbar, ¿por qué es tan problemática? ¿Por qué genera tantas lesiones, tantas visitas a consulta? Creo que es una suma de factores. Primero, como te mencionaba, era el hecho de caminar en dos piernas, las curvas que tienen o que tenemos fisiológicamente en nuestra columna, hace que la columna lumbar al estar en lordosis la hace más propensa a lesiones y además es la que más lleva carga. Parte, por ejemplo, la columna torácica, como tenemos las costillas, es como una zona más estable o más rígida, entonces
tiene menos lesiones. Y en la parte de la columna lumbar, al no tener esta estabilidad, la estabilidad la da los músculos, y ahí es donde viene la mezcla tan importante con el ejercicio, de que mezclado a que si no tenemos un buen core, ¿verdad?, una buena lumbar y glúteos, pues es más propensa a que se lesione. Y mala técnica y otro montón de cosas que vamos a ir comentando. Es una realidad que el tema de después de pandemia, antes de pandemia, el mundo cambió, ¿verdad? Y creo que parte de lo que las personas hoy en día pasan es mucho rato sentado, ¿verdad? Yo les digo que vienen de un 8 o 10 horas de estar inhibidos, glúteos, extensores de columna, etcétera, y el primer ejercicio que encuentran es meterse debajo de una barra con pesos y vamos a hacer una fuerza de compresión y tenemos la zona lumbar ahí que no está lista, ¿no?, para recibir esa carga. Esta nueva era de trabajo, ¿cuáles son esos trabajos que más visitan por problemas lumbares? Sí, definitivamente el teletrabajo es un enemigo. Principalmente no solo por el hecho de estar sentados, cómo estamos sentados, la ergonomía. Ahora usualmente los pacientes o la gente cuando la mandan a trabajar a la casa no le dicen qué tipo de silla debe tener, cuál es la postura que debería tener, cada cuánto tiene que levantarse. Entonces ni siquiera hemos llegado a la parte que van y hacen un ejercicio que no deben. Es que ya desde el teletrabajo no estamos haciendo una adecuada, lo que nosotros llamamos higiene de la columna, que tienen que estarse levantando cada cierto tiempo, y luego, como dices vos, creen que hacer ejercicio es ir a agarrar una pesa o ir a ponerse unas tenis y ponerse a correr, que es otro deporte muy de moda, y de ahí es donde empiezan a ver las lesiones. Claro, hasta en la cama, ¿verdad? Porque muchas veces hasta cómo salirse de la cama. Entonces, todos esos son factores que usualmente la gente no trata, no sabe, no tiene por qué saber, y que son súper importantes para evitar una lesión. Yo trabajo mucho, tengo la oportunidad por cosas de la vida de trabajar mucho con personas que tienen sobrepeso. Cuando las personas tienen este sobrepeso, la grasa se almacena mucho a nivel abdominal y generan esa curvatura extra de hiperlordosis, ¿verdad? ¿Qué tan grave es el aumento de peso para la columna? Sí, no podemos, digamos, decir en números o en estadística qué tanto más puede o no tener dolor, porque hay personas con sobrepeso que nunca han tenido una molestia en la espalda, ¿verdad? Y que esto no sea un factor para decir que no importa tener sobrepeso, pero en el que lo tenga, y que además usualmente la persona con sobrepeso tiene una mala calidad muscular porque tiene sobrepeso porque no hace ejercicio. Entonces, esa hiperlordosis, esa mala postura, sumado a una mala condición muscular y una sobrecarga de una columna que no tiene buen soporte, y el sobrepeso o la obesidad, pues evidentemente es toda una suma de factores para que sea un candidato a tener molestias. Correcto. Y el otro tema que tengo mucho con visita de pacientes, de clientes, es el tema de las hernias, L4, L5, S1, ¿verdad? ¿Por qué hay tanto problema de hernia? Sí, eso es muy interesante porque parte del desgaste que les mencionaba ahora, que todos vamos a tener, no es que la hernia en sí es parte de esa cascada, pero sí la enfermedad del disco. O sea, la gente cree que una hernia es cualquier bolita que se salga del disco, y tenemos lo que son bulges o protrusiones, que es solo abombamientos del mismo, y eso no necesariamente se considera una hernia. El problema no es la hernia en sí, es cuando comprime un nervio, o cuando, a pesar de haber hecho un adecuado manejo conservador con la terapia, con el reposo, los analgésicos, sigue molestando. Esa es la hernia que termina operada, pero yo te puedo hacer una resonancia, le puedo hacer una resonancia, y el 90%, 85, 90% podemos tener una hernia y nunca nos ha dado síntomas. Entonces, lo que todavía no se sabe es por qué a unos sí les da y a otros no les da síntomas. Es una serie de factores. Porque de hecho cuando me toca prescribir ejercicios, yo siempre les digo, en el papel esto suena a que lo va a poder hacer, pero lo tenemos que hacer, y a veces le doy visto bueno y a veces hay una sintomatología de rechazo, dolor, lo que sea, que yo digo, en papel estaba que bien, pero ya en la práctica pues no, y el dolor también cambia, ¿verdad? Hay unos pacientes que tienen más dolor que otros. Sí, el dolor es algo muy subjetivo, ¿verdad? Que a veces nosotros, por eso le decimos a los pacientes, ¿verdad?, no operamos imágenes, sino pacientes, porque a veces vemos resonancias
o radiografías con unas lesiones que uno dice, Dios mío, ¿cómo anda caminando con esa columna o con esa rodilla, o con esa cadera? Y hay otros donde usted ve imágenes de lesiones muy sutiles y el dolor es increíble, ¿verdad? Totalmente discapacitante. Entonces el dolor es algo muy subjetivo. Igual por eso es tan importante siempre ir de la mano con un profesional a la hora de entrenar, porque nosotros casi que siempre en esa primera hernia, salvo esas causas, ¿verdad? Que ya tengamos un déficit de fuerza en una pierna o algo por el estilo, siempre se va a mandar ejercicio dirigido, pero no es lo mismo mandar ejercicio y que usted como entrenador diga, ah, no, es que esto le dolió, y hay una retroalimentación con el médico, no, vea, es que no lo puede realizar, y ahí vamos haciendo los ajustes, a cuando van solitos nada más a ver qué pueden hacer. ¿Qué hábitos todos en casa, ahorita que estamos viendo esto, podemos tener para salud de nuestra columna en general? Porque tenemos torácicas cervicales que también sufren un montón, no entremos en eso, pero sufren otro montón, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer de decir, qué hacemos? Bueno, primero, lo que es un estilo de vida saludable en general, ¿verdad? Tanto en alimentación, cuidarnos de no tener sobrepeso ni obesidad. El fumado es un gran no también, eso aumenta el desgaste o el proceso degenerativo de los discos intervertebrales y la capacidad regenerativa, y eso no solo en la columna, ¿verdad? En un montón de partes del cuerpo. Entonces, primero eso, luego eso tiene que ir sumado con parte de un buen estilo de vida, es tener una rutina de ejercicio, ¿verdad? No es, tengo una lesión, me la trato y luego dejo de hacer ejercicio, esto es algo preventivo, mientras mejor fortalecimiento tengamos de esa zona abdominal, lumbar y glútea, más estabilidad nos da. Y la postura y actividades del día a día, o sea, a la hora de sentarse, no estar encorvados, no pasar de más de 45 minutos, una hora en una misma posición, deberíamos levantarnos por lo menos 5 minutos y volver a sentarnos. Las posiciones a la hora de salir de la cama, de recoger cosas del piso, ¿verdad? Que sea con la pierna y no con la espalda. Y ahí podríamos, ¿verdad?, hacer un montón, una lista enorme de cuidados de cosas básicas del día a día, pero esas serían como las generales. Y ahora con la computadora y el celular, ¿verdad?, que pasamos así, que ahora vino las cervicales a hacer todo un tema por el celular y la tablet de estar viendo hacia abajo. Y ahora, para intentar pegar un poco a otro vecino que está por ahí, si duele las lumbares, tiene que doler la cadera. Van muy juntas, digamos. Mecánicamente todas las articulaciones vecinas trabajan juntas y cuando una se daña, la otra sufre. Y esto es así para todas las articulaciones del cuerpo. Por ejemplo, si yo tengo un problema serio en la rodilla y pierdo movilidad o tengo la articulación inestable o incluso dolorosa, ya mi patrón de marcha va a cambiar, la forma en la que los músculos se mueven consciente e inconscientemente cambian. Si hay pérdidas de movilidad, las articulaciones vecinas asumen esa movilidad extra que se está perdiendo. Entonces, al final de cuentas, somos como una marionetita en la que cada peguita es una articulación donde hay movilidad, y si una está mal, la siguiente sufre. Y en el caso específico de la columna lumbar, su vecino, su amigo, su gran aliado son las caderas, porque la pelvis básicamente tiene articulaciones que son fijas. La movilidad de las articulaciones de la pelvis, como la sínfisis del pubis o las articulaciones sacroiliacas, que son las que conectan la columna con la pelvis, es básicamente cero. Son articulaciones fibrosas sumamente rígidas. Entonces, cualquier pérdida de movilidad en la columna lumbar va a ser asumida por las caderas y viceversa. Entonces se están afectando una a otra. Trabajan tan juntas que incluso para nosotros a veces hay que hacer todo un trabajo diagnóstico para saber de dónde viene, o cuando hay problemas en los dos, cuál es el problema predominante para decidir qué tratar primero y qué tratar después. Es tan así que incluso eso se le ha dado un nombre de síndrome cadera-espalda o hip spine, que es un tema que se acuñó hace unos años para describir esos pacientes que tienen problemas de los dos
entonces los problemas se influyen mutuamente. De hecho, por eso nos casamos nosotros, porque ella era de columna y nosotros de cadera. Sí, es una pareja muy poderosa. Ahorita que me está explicando y nos está explicando en casa todo esto, si se dieron cuenta, hay una palabra que repite mucho, es movilidad, ¿ok? Y hace rato nosotros en salas de entrenamiento damos mucho énfasis, insistimos mucho en que las personas debemos de tener buena movilidad. Y siempre está como esta imagen de, ya estiró, y tienen el paño aquí, la botella aquí, dice, mañana, ¿ok? Y no le dan esa importancia. Y con todo esto que usted me está contando, la movilidad tiene que estar dentro de los rubros, como el calentamiento. Así tiene es. que ser importante, ¿no? Para evitar. Incluso estos ejercicios de estiramiento, al finalizar el ejercicio, tienen un papel más que todo en prevención de lesiones musculares, pero si ya queremos hablar de la movilidad articular como tal, no basta con un estiramiento después del ejercicio. Y es muy interesante que ustedes como profesionales en la prescripción del ejercicio han ido poniendo cada vez más disciplinas en las que hay sesiones solo de movilidad, en las que se trabaja solo la movilidad, ya hay incluso clases aparte solo hay de clases movilidad. Y podemos meter varios ejercicios o hablar de varios ejercicios como el yoga y otras cosas en las que se trabaja exclusivamente la movilidad. Es sumamente importante. También mencionaba articulación sacroiliaca. Para tal vez en casitas la parte como donde La termina colita. este rabito que va ahí atrás. Y me dijo sínfisis Púbica. Esta parte es la parte La de adelante. de adelante. Ok. Esto, la articulación de la cadera, también sufre el mismo desgaste, o todas las articulaciones sufren el mismo desgaste y el riesgo es el mismo. Sí, o sea, el proceso degenerativo de las articulaciones es general. Yo le digo a mis pacientes que es como las canas o como las arrugas. Todos vamos hacia ahí. Lo que pasa es que hay gente que las canas le salen a los 30 o a los 20. Hay gente que a los 70 tiene 3 canas, ¿verdad? Porque hay una base genética muy importante. Entonces, en el asunto de degeneración articular hay una base genética. Hay gente que tiene pues esta genética de tener patología degenerativa al nivel de la columna, o sea, un desgaste de columna más acelerado y más avanzado que otros, que también es exacerbado por factores externos, como ya Mónica lo dijo, fumado, sobrepeso, sedentarismo, lesiones previas, incluso algunos deportes a alto rendimiento, que es muy, muy interesante. Casi todos los deportes a alto rendimiento son lesivos, pero ya estamos hablando de otro nivel, ¿verdad? Igual con las rodillas y con las caderas. Si hay historia familiar de desgaste, entonces también están más en riesgo de aumentar. Y además esas tres, junto con los tobillos, son articulaciones que llamamos de carga. Entonces, el sobrepeso sobre las articulaciones de carga las va a estresar más y las va a deteriorar más, porque es una cuestión meramente mecánica, como las llantas del carro. Entre más carga le metemos, más rápido se gastan las llantas. Igual son nuestras articulaciones. Entonces, sí hay un factor de riesgo cuando usted tiene sobrepeso, de que lo que ya de por sí se va a gastar con los años, se desgaste más rápido y a edades más tempranas. Esta pregunta me está surgiendo ahorita en mi cabeza. Yo, por ejemplo, entreno desde muy chiquito, hice fútbol, luego hice atletismo, ando en bicicleta, he hecho todo tipo de deportes. Y además entreno pesas hace muchos años. Hay una sobrecarga, no a nivel competitivo, pues sí competitiva amateur y todo. Yo puedo hacer algo como para diagnosticarme cómo va mi desgaste. ¿Qué se hace? Como que haya un solo estudio que te ponga como en una tabla de en qué grado vas. Como de 1 a 10 voy en 6. Pero sí uno puede hacerse exámenes, por ejemplo, por lo menos en la columna, que eso es algo muy frecuente que pasa, que creen que con una radiografía ya podemos ver todo. O incluso a veces se hacen un TAC, que es además una tomografía que es someterse a radiación bastante, y no es el estudio ideal para ver la columna específicamente. Lo mejor es la resonancia. O sea, la resonancia nos permite ver no solo la parte ósea que ven estos otros dos estudios, sino los discos, las articulaciones, los ligamentos, que eso no lo vemos en esos otros. Entonces, digamos que con una resonancia en la columna uno podría más o menos ver en esa fase de la cascada degenerativa que te mencionaba por qué fase va. Doctores, ¿y qué síntomas yo tengo que decir? Alerta. ¿Qué puede estar reflejando mi cuerpo
que me ponga hay que ir a visitar al médico porque esto se ve mal? El primer mensajero es el dolor siempre. El dolor es un mensajero, la vía que utiliza el cuerpo para decir que algo anda mal. Y perdón que interrumpa, yo siento, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que en los gimnasios se está normalizando el dolor. Y hay una frase de, me duele, pero si me caliento, se me quita. Pero usted no va a pasar caliente las 24 horas del día. En algún momento vas a bajar las revoluciones y el dolor está ahí. O dicen, si no hay dolor es porque no está trabajando. No pain, no gain. Exacto. Entonces hay que prestarle atención a ese gain, a ese pain más bien, para ver si puedo seguir ganando. Hay molestias que son relacionadas al ejercicio, o sea, la fatiga muscular, el dolor cuando uno está trabajando el músculo. Ya sabemos que hay microrupturas de las fibras, que así se estimula el crecimiento muscular. Entonces, hay ciertos dolores que se van a presentar cuando uno entrena. Sin embargo, hay que saber diferenciarlos de cuando es dolor articular y algunas claves en esta diferenciación están en la duración del dolor, en si hay dolor nocturno o en reposo, en si ya tengo que tomar sostenidamente analgésicos o antiinflamatorios. Hay gente que anda el bulto lleno ahí no voy a decir el nombre para no ser comercial, pero de bolicitos o de pastillitas de algo y se los toman como si fueran heladitos o confites. En serio, en casa, esto está pasando. Sí. Muchas ya ahora no toman tanto el scoop de preentreno. Ya es como el bolicito. Ajá. Y todo lo demás es por añadidura. Es el preentreno. Ese es el preentreno. Es el preentreno. Entonces ahí además, culturalmente en Costa Rica, para unas patologías más que otras, pero para cadera se da mucho, tal vez en rodilla la gente consulta un poquito más, columna es parecido a cadera, como que se quedan un poquito ahí como que es normal que a todo el mundo le duela la espalda, entonces tardan en consultar, y el otro factor que retarda mucho los diagnósticos es que hay muchos fisioterapeutas. Los fisioterapeutas son nuestros aliados, nosotros los queremos mucho, son nuestros colegas, obtenemos excelentes resultados cuando trabajamos juntos, pero si el fisioterapeuta está por allá y nosotros por allá, entonces tenemos un grupo de gente que solo va al fisio, tengo un desgarro, tengo una lesión ahí vieja y nunca se diagnosticó y llegaron ya en etapas avanzadas en las que quizás ya algo preventivo o algo de rescate de la articulación ya pasó. Porque nosotros también tenemos eso, tenemos tratamientos quirúrgicos para rescatar la articulación y prevenir que llegue a un desgaste temprano, pero tenemos una ventana estrecha y fija de tiempo para hacerlo. Si esa ventana pasó y ya la articulación ya no tiene cambios iniciales de desgaste y ya se pasó de la raya, por decir así, ya ahí lo que queda es tratamiento paliativo hasta que en algún momento ya tengamos que sustituir esa articulación por alguna prótesis, en el caso de rodillas y caderas, o en el caso de columna, hacer fijaciones, porque en columna no hay sustitución de columna. No quitamos, ponemos. No quitamos, ponemos. Ahí hacemos un remiendo, digamos, de fusionar, de dejar rígido un segmento para que ya no duela, básicamente. Todavía, perdón, tenemos también señales en la columna, podemos tener todavía señales más alarmantes, como ya una persona que pierda, lo que mencionaba ahora, fuerza en una pierna, disminución de la sensibilidad, esa sensación de hormigueo, de adormecimiento, descargas eléctricas, y ya lo que es mucho más severo, que es consulta urgente, son los que tienen lo que nosotros llamamos anestesia y hipoestesia en silla de montar, o sea, en la región de los genitales o en la región perianal, parte de los nervios que se encargan de la sensibilidad de esa zona y de contener los esfínteres para orinar y defecar, vienen de la columna, ¿verdad? Entonces ya en casos muy severos estos se pueden ver afectados y desgraciadamente, o más bien positivamente diría uno, eso sí, la gente consulta rápido, pero a veces tal vez ese adormecimiento o solo el dolor, pues son las cosas que van dejando. No sé si los pongo en compromiso, algún movimiento del gimnasio que ustedes digan, tengan cuidado. ¿Qué dirían? Yo tengo un amor-odio con el peso muerto. Yo también. Es muy difícil porque el peso muerto es un ejercicio funcional, es algo que hacemos todos los días, pero requiere una técnica muy, muy adecuada para que no produzca problemas.
Y la mayoría de la gente no la tiene, ni tiene la condición muscular para hacerla. Entonces, yo tengo un amor-odio con el peso muerto. Hay una lesión muy característica que se llama espondilolisis, que es como una pseudofractura, como cuando uno hace un apio, ¿verdad? Y lo dobla, no se fractura, sino que se dobla. Se produce ese tipo de fractura en la columna y el peso muerto se ha visto ligada a ese tipo de lesiones. Sí, más ligada en gente con ciertas anomalías de nacimiento que los hacen más propensos, pero ¿cómo sabemos quién la tiene y quién no? Y volviendo ahora a lo de la técnica, siempre tengo muchos problemas con ese ejercicio principalmente. Ahora que mencionabas de cómo usted prescribe ejercicio en un paciente que se está rehabilitando, eso es sumamente importante porque cada vez que nosotros tratamos un paciente, por supuesto que nosotros no somos profesionales en esto, no podemos hacernos cargo de la parte de aconsejar al paciente. Damos unas, digamos que directrices generales, de qué ejercicios van a ser peligrosos para ese paciente o qué ir retomando, pero realmente el entrenador es el que está con él, el que lo ve y el que también sabe muchas cosas de qué tanta coordinación tiene ese paciente. ¿Qué tanto puede hacer ejercicios de peso libre? ¿O será un paciente más bien que es mejor para máquina biomecánica que requiere menos coordinación? Entonces, esto se liga mucho a este tipo de ejercicios de peso muerto, trabajar dorsales con remo inclinado ahora hacia adelante, o en general todos estos ejercicios en los que uno inclina el tronco hacia adelante para jalar peso con los brazos, ponen en riesgo la columna lumbar si no tengo un buen control muscular abdominal y una buena coordinación, ¿verdad? Sí, es como poner a hacer a alguien sentadillas, back squat con una barra en la espalda, peso libre. Eso habrá personas que lo pueden hacer, habrá personas que es peligrosísimo, ¿verdad? Lo que hablabas con la movilidad es que también si no hay una adecuada movilidad, tal vez la cantidad de peso y valga la redundancia, el arco de movilidad que puede hacer en esa sentadilla no es el mismo. Entonces, si lo llevan más allá de su movilidad, ya va a ser un problema. Va a asumir la columna lumbar. Por ejemplo, si tengo rodillas un poco rígidas o caderas un poco rígidas y no puedo hacer una sentadilla profunda con buena técnica, entonces voy a inclinar el tronco hacia adelante. A compensar. Alguien va a asumir ese riesgo. Alguien asume siempre, alguien asume exactamente. En caderas estamos viendo una patología que se llama pinzamiento de caderas. Eso es un problema de gente joven en realidad. Está totalmente ligado al desgaste de la cadera, es una de las causas de desgaste de cadera a largo plazo. Antes no se conocía, entonces muchos pacientes que uno catalogaba como se les desgastó la cadera por mala genética o por lo que fuera a edad temprana, en realidad son porque tienen pinzamiento. Y sí está asociado a cierto tipo de deportes y a cierto tipo de movimientos. En general son los deportes en los que se hace flexiones de cadera profundas, o sea, se aproxima el muslo hacia el pecho de forma repetitiva. Entonces, tenemos mucha historia de gente, ligándolo a lo que decías de la pandemia, del trabajo en casa. Mucha gente se está dando cuenta de este estilo de vida como muy sedentario, nunca han hecho ejercicio, entonces se meten al gimnasio 3 primeros meses y empiezan a tener síntomas de pinzamiento o algo porque nunca habían hecho ejercicio, tienen ciertas anormalidades anatómicas que condicionan al pinzamiento y empezaron a hacer o sentadillas profundas o algún ejercicio repetitivo de mucha flexión y desarrollan la sintomatología. Entonces, sí hay movimientos y no se trata de no hacerlos, ¿verdad? Porque nosotros, hay un cambio aquí generacional por dicha en el ambiente ortopédico. Hace unos años siempre era ya no vuelva a hacer ejercicio, no corra, no haga nada, si usted tuvo una lesión. Ahora pensamos un poco diferente, sabemos que el ejercicio es importante y nos enfocamos más en la adaptación del ejercicio a lo que usted tenga. Y todo esto de lumbar, cadera y ahora llegamos a rodilla. Esta misma cascada, ¿no? Si sufre lumbar, sufre cadera, va obligatoriamente a sufrir rodilla. Sí, la rodilla está un poco más aislada, como tiene la cadera en medio, digamos, no se relaciona tanto con la columna, pero tiene en sí sus factores propios para sufrir mucha lesión. De hecho, de la columna y de la cadera es lo que más frecuente se lesiona
incluso primero o más frecuentemente que las otras dos. Es un alto porcentaje de la consulta de ortopedia y traumatología. Y la causa es, primero, es la articulación más grande y más inervada del cuerpo. Es muy compleja, su estructura es sumamente compleja. Como dijo Moni, andamos en dos pies, en dos patas casi. Somos bípedos. Las rodillas han evolucionado para hacer articulaciones muy móviles y en tema articular, por mecánica, entre más móvil una articulación, más inestable. La columna y las caderas son articulaciones bastante estables. La rodilla es inestable por naturaleza. Entonces, acá, además del tema de desgaste o de degeneración normal, tenemos un tema que es una articulación sumamente susceptiva a lesiones deportivas. E incluso ahora estamos viendo lesiones que típicamente veíamos en deporte, como lesiones meniscales o lesiones de ligamento cruzado anterior, en gente que se lesiona caminando, bajando una grada, bajando un caño, etcétera. Probablemente también ligado a ese sedentarismo tan grande que estamos viendo. Es una articulación que depende mucho de los músculos que hay alrededor, que dicho sea de paso, no son muchos alrededor de las rodillas, sino que son por debajo o por arriba. Depende mucho de la fuerza del cuádriceps, mucho del balance entre los isquiotibiales en la parte posterior y el cuádriceps en la parte anterior, e incluso en nuevos estudios se ha visto que también depende mucho del core. Justo ahí va la pregunta. Ajá. Entonces sí, pues yo he leído de eso. Entonces, este famoso powerhouse realmente es esta casa de poder para evitar esto. Sí, porque lo que se ha visto es que influye mucho en cómo la persona tiene la coordinación suficiente con la fuerza abdominal y lumbar para colocar adecuadamente su peso cuando está haciendo cambios de dirección, aceleración, deceleración y colocando sus extremidades, ¿verdad? Además, la propiocepción, ¿verdad?, es algo que también se entrena o que de lo cual también se carece si usted no hace ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos hablando de todo ese tema, que es una articulación naturalmente inestable. Si usted en un movimiento no ubica su centro de masa adecuadamente, no tiene buena propiocepción, usted es como una gelatina que, ¿verdad?, no está acuerpado, no está fuerte, entonces es más fácil que esa articulación tenga un trauma distorsivo, o sea, que se tuerza en español normal y tenga rupturas meniscales o rupturas de ligamentos. Ahorita hemos operado gente de 25 años, menos de 30, totalmente sedentarios, de estos que hacen teletrabajo todo el día, que realmente, ¿verdad?, no caminan ni hacen ningún ejercicio y llegan con traumas de rodilla banales que uno dice, tal vez a lo mucho un menisco. Los estudia, los examina, les hace una resonancia y tiene el cruzado roto como si fuera un futbolista o como si fuera un trauma de alta energía. Y encima con mala calidad muscular, entonces más difícil de rehabilitar posterior a la cirugía. Entonces estamos viendo mucho de eso. Doctora, en columna, ¿qué han sido las lesiones o cuáles son las lesiones más complicadas de tratar? En cuanto a deportivas, vieras que la ventaja de la columna es que lo produzca un deporte tiene que ser más en deporte de alto rendimiento. O sea, por ejemplo, los deportes que tienen rotación o hiperextensión, la gimnasia, el ballet, el fútbol. Aquí no tenemos mucho deporte de lanzamiento, pero esos son también bastante frecuentes. Entonces, que es principalmente esta que hablábamos de la espondilolisis. El problema del deporte, o sea, como que produzca una lesión, es que ya tengamos algo de base y por la mala técnica o el mal funcionamiento, el mal acondicionamiento, aceleremos ese proceso o que produzca dolor. Porque ya lo otro son lesiones traumáticas que hay, ¿verdad? Que han pasado en los videos, que les cae una barra encima, ¿verdad? O sea, existen y podemos tener fracturas de la columna por eso. Pero sí, digamos que propiamente como una cadera o la rodilla, que ese ejercicio sea el que produzca la lesión, casi que el único que se ha ligado es el del peso muerto. A partir de ahí, saquen conclusiones ustedes en casa. Yo digo mucho que el problema o la dosis hacia el veneno.
¿no? Y esto creo que es importante, no estamos haciendo en contra del peso muerto, estamos teniendo un llamado de atención a su técnica de peso muerto, a la cantidad de peso muerto que usted haga y también en el momento de hacer el peso muerto, ¿verdad? No se casen tanto con ese ejercicio porque hay cuidado. Y a nivel de cadera, ¿cuáles son las más complicadas? Más que todo en cadera lo más problemático son las lesiones degenerativas, ya cuando tenemos desgaste de la articulación como tal. Y en general un grupo de pacientes en los que hay un desgaste temprano y están en un grupo etario en el cual no son ni adultos mayores ni tampoco son candidatos a medidas de preservación. ¿Por qué? Porque quedan en un espacio, hay un limbo en el que no tenemos mucho que ofrecerles. Si nosotros tenemos un paciente de más de 60, 65 años que ya se le gastó la cadera porque por genética pues el tiempo hizo lo que tenía que hacer y pues tienen desgaste, es un paciente que es fácil decidir, se les hace un reemplazo de cadera y tienen muy buena respuesta, muy buena calidad de vida, contrario a lo que mucha gente piensa. Pueden seguir haciendo ejercicios si ya lo hacen previamente. De hecho, tenemos muchos pacientes que son muy activos y les hacemos reemplazos de cadera y siguen. Pueden venir al gimnasio, pueden venir a hacer prácticamente cualquier ejercicio de gimnasio. Lo que les limitamos o los que les aconsejamos no hacer es correr y brincar, porque eso sí influye en el desgaste de la prótesis. Pero con unas técnicas que estamos haciendo actualmente, por ejemplo el abordaje anterior de cadera, pueden incluso hacer sentadillas profundas y varios ejercicios que en años anteriores estaban prohibidos para un reemplazo de rodilla. No estoy enviando a toda la gente con reemplazo a hacerlo, porque esto es en algunos con una técnica especial, pero quiero decir que son pacientes que pueden seguir haciendo ejercicio después de un reemplazo y caminando en la montaña, haciendo hiking y paseando, todo lo que quieran. Pero si tengo un paciente que no ha llegado a esa edad y está especialmente entre los 40 y los 60 años y ya tiene desgaste, ya yo no puedo hacer una de las técnicas de preservación de cadera que hago cuando tengo un pinzamiento, cuando tengo una ruptura del labrum, que es como decir el menisco de la cadera, o otro tipo de problemas. Ya no puedo hacerles una artroscopía de cadera, que es lo que normalmente les haría para reparar eso. Ya el efecto no va a ser el mismo, probablemente no les va a ayudar con el dolor. Tiene resultados muy erráticos en este grupo etario, entonces me quedan prácticamente sin un tratamiento que dar. Les puedo dar tratamientos paliativos con algunas medicaciones, con inyecciones guiadas por ultrasonido, etcétera, pero básicamente ahí sí quedarían más limitados para hacer ejercicio, la prescripción del ejercicio sería más difícil, habría que limitarlos más a ciertas actividades y sabiendo que con el tiempo esto va a empeorar hasta que en algún momento lleguen a un desgaste avanzado y necesiten un reemplazo. Entonces, en realidad, más que todo es por el tipo de paciente y el momento en el que se presenta o avanza la lesión si no la traté antes. Por eso insistimos tanto en el diagnóstico y tratamiento temprano de las lesiones. Y si tengo reemplazo de rodilla o reemplazo de cadera, ya vemos que sí podemos hacer casi. ¿Y estas fijaciones a nivel lumbar es más complicadillo o hay un escenario bueno? Hay un excelente escenario. La cirugía de columna ha avanzado, ha evolucionado en los últimos 20, 30 años muchísimo en los tipos de implantes que utilizamos. Antes, claro, alguien hacía cirugía de columna y separaban los pelos y sabían que era inmovilizado en cama, nunca en su vida iba a poder hacer ejercicio, pero es que las fijaciones que se hacían no eran tan fuertes o tan estables como para volver a retomar estas actividades. Lo que usamos hoy en día, incluso en fijaciones de pacientes con deformidades como la escoliosis, donde los fijamos desde las vértebras del tórax más superiores, casi en cervicales, hasta la parte lumbar, y son gente que prácticamente puede hacer cualquier tipo de deporte. Sí, limitamos deportes de alto contacto, no vamos a escoger rugby o fútbol americano, ¿verdad? Pero son personas que pueden volver al deporte y es parte de su rehabilitación. Con mucha más razón en fijaciones cortas cuando se hace por una, bueno, no siempre las hernias hay que fijarlos, pero digamos en algunos casos que haya que fijarlos de 1, 2 o 3 niveles, más bien el ejercicio es parte de una buena recuperación. Pues esta parte también lo rescato como
algo muy importante, y sí, yo que estoy en esta área he visto que hay un cambio de los profesionales en ortopedia, etcétera, que ya los envían a hacer actividad física. Eso antes era más complicado. Yo tengo algunos años en esto y eso, como decía, hay operación de columna, se acabó. Ahora es más bien rápido, y eso sí, asesórense por favor con un buen profesional para que sea para bien, para positivo, y no que regresen a quirófano o que tengan esta sensación de que no funcionó, ¿verdad? En realidad tenía todo un escenario para que funcione. Y eso pasa mucho, desgraciadamente, y más ahora que hay mucho acceso en el internet a la información. No toda la información que está ahí es real, o no todo aplica para mí o para nuestro familiar o el paciente. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado, porque se automedican o se autotratan o se hacen sus rutinas de ejercicio, y entonces, claro, tenemos un mal resultado de una cirugía, y al final dicen, ay, es que no me sirvió, y no, es que ese no era el camino, o peor, ¿verdad? A pesar de que uno les prescribe el ejercicio, lo ven como, no, eso no es tan importante, y es esencial. O sea, tenemos muchos pacientes que uno incluso antes de la cirugía los manda a hacer ejercicio, y yo les digo, esto es como si usted tuviera diabetes y se pone su insulina, es hipertenso y se toma la pastilla. Si no hace esto, no va a tener resultados. Resultado positivo. Sí. Y ese es un paciente que mejor también ni operarlo, porque no va a ser una buena rehabilitación y no vamos a tener un buen resultado. Y las articulaciones no se mueven por sí solas, ¿verdad? Los motores del cuerpo son los músculos. Entonces arreglar la articulación, tratar la articulación y no entrenar el músculo, no recuperar el músculo, es como arreglarle la suspensión a un carro con el motor chocho. Él se va a quedar ahí en la cochera, no va a servir de nada. La salud de las articulaciones está en la movilidad, y para mover se ocupa un buen músculo. Por eso insistimos tanto en la gente después de los 40 años de que persistan trabajando el músculo, porque hay una tendencia por envejecimiento a la pérdida, a la sarcopenia, a la pérdida del músculo, a 1% por año después de los 40 años. Entonces, si no lo fortalecemos, él se va perdiendo, y luego, cuando estemos más adultos mayores, no vamos a ocupar ejercicio para estar fit y para vernos bien, sino para levantarnos de la silla o de la cama, ¿verdad? Que van a ser palabras mayores. Y pues hacer un poco de marketing, porque como decía la doctora, en internet hay un montón de información, pero hay que consumir información de calidad de la mano de profesionales como los que tenemos hoy el gusto de compartir este rato. Entonces, agradecerles a los especialistas, gracias por compartir, porque nos han enseñado un montón. Sé que hay un montón más de temas que podemos conversar, yo sé, ojalá haya más episodios de esto y los tengamos de nuevo para acá. Gente en casa, a cuidar su salud articular, a nivel de columna, a nivel de cadera, salud solo una, y en el gimnasio pues tenemos que ponernos fuertes, pero también tenemos que ser muy inteligentes para evitar lesiones. Así que recuerden darle like, recuerden compartir esto, y nos estamos viendo en esto que es Más que Fitness. Gracias por acompañar, recuerden que soy Jafet Leiva.